Venus es un mundo envuelto en misterio y fuego. Su atmósfera densa y tóxica está compuesta en un 96% por dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que ha creado un fenómeno catastrófico sin comparación en todo el sistema solar. Mientras que la Tierra regula su temperatura mediante el equilibrio entre absorción y emisión de energía solar, Venus ha quedado atrapado en un ciclo infernal, donde el calor del Sol queda atrapado sin posibilidad de escape, creando una caldera planetaria en la que ninguna tecnología humana actual podría resistir más de unos minutos. Uno de los aspectos más perturbadores de Venus es su presión atmosférica. Si pudieras estar de pie en su superficie, lo cual, claro está, requeriría un traje más resistente que los diseñados para Marte o la Luna, sentirías una fuerza equivalente a estar bajo casi 900 metros de agua en la Tierra. Es tan aplastante que destruiría instantáneamente cualquier nave no especialmente reforzada, lo que convierte cada misión hacia él en un verdadero desafío para la ingeniería. Y por si fuera poco, las nubes de Venus no solo están compuestas de ácido sulfúrico, sino que también envuelven el planeta en una espesa neblina que refleja la luz solar. Esto genera una luminosidad difusa, casi fantasmal, que impide ver la superficie directamente desde el espacio. Los pocos mapas detallados que tenemos fueron obtenidos gracias al radar de la sonda Magallanes en los años 90, y muestran un paisaje infernal lleno de volcanes, mesetas y vastas llanuras cubiertas de lava solidificada. Un hecho que confunde a muchos es que Venus tiene un día más largo que su año. Tarda 243 días terrestres en completar una rotación sobre su eje, pero solo 225 días en dar una vuelta al Sol. Este movimiento lento y peculiar se vuelve aún más extraño cuando descubres que gira en dirección contraria a casi todos los demás planetas. En lugar de girar de oeste a este como la Tierra, gira de este a oeste. Como resultado, si pudieras ver el cielo desde su superficie, verías al Sol salir por el oeste y ponerse por el este. Muchos científicos creen que este giro invertido no es natural, sino el resultado de un impacto catastrófico en los primeros días del sistema solar. Un cuerpo masivo pudo haber colisionado con Venus, invirtiendo su rotación y afectando profundamente su evolución atmosférica. Este evento, aunque antiguo, aún deja huella en la extraña dinámica del planeta. Durante décadas, se pensó que Venus había sido siempre un infierno. Sin embargo, nuevas simulaciones climáticas sugieren que pudo haber tenido océanos y temperaturas agradables hace miles de millones de años. Un planeta con cielos azules, lagos y tal vez formas simples de vida. Pero con el paso del tiempo, y debido a un posible aumento en la actividad volcánica masiva, comenzó un ciclo de acumulación de gases invernadero que convirtió ese paraíso en un horno mortal. La gran lección de Venus es precisamente esa: que un mundo habitable puede volverse inhabitable, que la estabilidad de un planeta no es garantía eterna. Para muchos astrobiólogos, esto convierte a Venus en un espejo oscuro del futuro de la Tierra si ignoramos los riesgos del cambio climático. El efecto invernadero descontrolado que devoró Venus es una advertencia cósmica que aún estamos a tiempo de atender. La superficie de Venus es tan caliente que el plomo, el zinc y muchos metales comunes se derriten allí como mantequilla al fuego. Las pocas sondas soviéticas que lograron tocar su superficie en los años 70 y 80, como la Venera 13, resistieron menos de 2 horas antes de apagarse. Aún así, esas misiones lograron enviar imágenes que muestran un suelo rocoso, árido, sin rastro de agua ni vida. Y sin embargo, hay quienes no se rinden. La NASA, la ESA y otras agencias están planeando nuevas misiones para las próximas décadas. Se busca comprender mejor su atmósfera, su geología, e incluso enviar globos a altitudes donde las condiciones sean menos extremas. A unos 50 km sobre la superficie, la temperatura y presión son similares a las de la Tierra, lo que ha llevado a proponer misiones flotantes e incluso hábitats suspendidos para explorar el planeta de una manera más segura. Venus también está lleno de volcanes. Se estima que tiene más de 1.600 estructuras volcánicas, muchas de ellas gigantescas. Algunos estudios recientes, como los de la sonda europea Venus Express,
sugieren que podría haber actividad volcánica todavía hoy. Si se confirma, esto haría de Venus un planeta geológicamente activo, con magma y erupciones remodelando su paisaje. Curiosamente, Venus no tiene lunas. Es uno de los dos únicos planetas sin satélites naturales, junto con Mercurio. Esto podría deberse a su cercanía al Sol, que complica la estabilidad de órbitas lunares. O, quizás, es otro indicio de que sufrió una gran colisión en su pasado que eliminó cualquier satélite existente. El campo magnético de Venus también es prácticamente inexistente. A diferencia de la Tierra, que está protegida por un campo magnético generado por su núcleo, Venus no tiene esa defensa natural. Esto hace que su atmósfera esté constantemente bombardeada por el viento solar, lo que puede haber contribuido a la pérdida de agua y a su evolución hostil. Uno de los misterios más fascinantes es por qué Venus y la Tierra, siendo tan parecidos en tamaño y composición, terminaron siendo tan distintos. A veces se les llama planetas gemelos, pero eso solo aplica en términos de masa y diámetro. Su historia, clima y posibilidades para la vida no podrían ser más opuestas. En 2020, la comunidad científica se estremeció con el anuncio de una posible detección de fosfina en la atmósfera de Venus, una molécula que, en la Tierra, está asociada con procesos biológicos. Aunque luego se cuestionó su presencia real, el debate renovó el interés por explorar más a fondo este mundo abrasador. Hay quienes sueñan con terraformar Venus, con naves capaces de enfriar su atmósfera o crear escudos solares que disminuyan su temperatura. Aunque suena a ciencia ficción, algunos científicos consideran que, en un futuro lejano, sería más fácil transformar Venus que Marte, debido a su tamaño y gravedad similares a los de la Tierra. Venus también ha influido en culturas antiguas. Como la estrella de la mañana o la estrella de la tarde, ha sido símbolo de belleza, guerra, fertilidad y misterio. Los mayas, los griegos, los babilonios, todos miraron a Venus con asombro y temor, sin saber que lo que brillaba con tanta intensidad era un infierno disfrazado de estrella. Cada misión futura a Venus será como abrir una puerta al pasado, pero también al futuro. Porque entender qué le pasó a ese planeta es entender lo que podría pasarnos a nosotros. Es mirar directamente al peor escenario climático posible, y aún así seguir buscando respuestas. Venus no es solo el planeta más caliente. Es un recordatorio viviente de cómo un equilibrio puede romperse. De cómo el más mínimo desajuste puede condenar a un mundo entero. Si no cuidamos el nuestro, podríamos seguir sus pasos sin retorno. Así que si este viaje por el infierno planetario te dejó con más preguntas que respuestas, no estás solo. Venus sigue desafiando nuestra ciencia y nuestras expectativas. Pero también nos impulsa a explorar, a prevenir y a imaginar. Suscríbete si quieres seguir explorando los rincones más extremos y sorprendentes del universo. Y no olvides revisar el enlace en la descripción para más datos. Neptuno es el octavo y más lejano planeta del Sistema Solar. Su ubicación remota, a más de 4.500 millones de kilómetros del Sol, lo convierte en un mundo oscuro, frío y en gran parte inexplorado. Sin embargo, este gigante helado no es un planeta dormido ni inactivo. Todo lo contrario. Neptuno es un titán violento, con tormentas gigantescas, vientos supersónicos y una dinámica atmosférica que sorprende incluso a los científicos más experimentados. Es una paradoja viviente. Cuanto más lejos del Sol, más furia parece esconder. Una de las características más sorprendentes de Neptuno es su atmósfera, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano. Es este último gas el que le otorga su color azul intenso y misterioso, más vibrante que el de cualquier otro planeta. Pero ese hermoso azul esconde una fuerza brutal. Los vientos en Neptuno pueden alcanzar velocidades de hasta 2100 km por hora, superando por mucho a cualquier otro planeta del Sistema Solar. Ni siquiera Júpiter, con su famosa gran mancha roja, iguala esa furia atmosférica. Lo curioso es que, a pesar de estar tan lejos del Sol y recibir solo una fracción mínima de su energía, Neptuno irradia más calor del que recibe.
Esto sugiere que posee una fuente interna de energía, posiblemente relacionada con procesos gravitacionales o con una lenta contracción de su núcleo. Nadie sabe con certeza qué ocurre en su interior, pero el hecho de que un planeta tan lejano genere su propio calor lo hace aún más intrigante para la ciencia. La atmósfera de Neptuno es también el escenario de tormentas gigantescas. En 1989, la sonda Voyager 2 detectó una enorme tormenta conocida como la Gran Mancha Oscura, comparable en tamaño a la Tierra. Sin embargo, cuando telescopios como el Hubble observaron Neptuno años después, esa mancha había desaparecido, lo que indica que las tormentas allí son más dinámicas y cambiantes que las de otros planetas gigantes. Nuevas manchas oscuras han aparecido desde entonces, y algunas parecen migrar o incluso desintegrarse. Tritón, la mayor luna de Neptuno, es un mundo aparte. Orbita el planeta en dirección contraria a su rotación, un fenómeno llamado órbita retrógrada que sugiere que Tritón no se formó junto a Neptuno, sino que fue capturado por su gravedad. Su superficie está cubierta de hielo, pero su interior podría albergar un océano líquido, similar a lo que se sospecha en lunas como Europa o Encélado. Algunos científicos creen que, si tuvo o tiene actividad hidrotermal, Tritón podría ser un candidato para la existencia de vida microscópica. Neptuno también tiene un sistema de anillos, aunque mucho más tenue que el de Saturno. Sus anillos son oscuros y están compuestos por partículas de polvo y hielo. Lo más interesante es que algunos de estos anillos tienen acumulaciones o arcos, zonas donde el material está agrupado en lugar de distribuirse de manera uniforme. Nadie sabe con certeza por qué los anillos de Neptuno tienen esta estructura irregular, pero podría estar relacionado con la influencia gravitacional de sus lunas. En términos de descubrimiento, Neptuno tiene una historia única. Fue el primer planeta hallado gracias a cálculos matemáticos, no por observación directa. Los astrónomos notaron que Urano se comportaba de forma extraña en su órbita, como si algo lo perturbara. Fue entonces cuando, tras hacer los cálculos, predijeron la existencia de un planeta más allá. En 1846, gracias a esos cálculos, Neptuno fue observado por primera vez en el cielo nocturno, justo donde se esperaba encontrarlo. Un triunfo para la ciencia y la matemática. Aunque Neptuno solo ha sido visitado por una sonda, la Voyager 2 de enero de 1989, esa misión proporcionó datos cruciales que aún se siguen analizando hoy. La sonda descubrió la Gran Mancha Oscura, vientos extremos, nuevos anillos y varias lunas desconocidas. Sin embargo, desde entonces no hemos vuelto a enviar otra nave, lo que deja a Neptuno como uno de los mundos más misteriosos del sistema solar. Muchas misiones futuras están en etapa de propuesta, pero aún no se ha aprobado una misión específica para estudiarlo en profundidad. La baja temperatura en Neptuno no impide su actividad. De hecho, se han registrado cambios estacionales, variaciones en la nubosidad y en la cantidad de metano visible en su atmósfera. Esto indica que, pese a su distancia, Neptuno tiene estaciones y ciclos dinámicos que podrían estar influenciados tanto por su inclinación axial como por procesos internos aún no comprendidos. Una pregunta frecuente es si Neptuno tiene superficie. La respuesta es no, al menos no en el sentido terrestre. Como gigante gaseoso, Neptuno no posee una superficie sólida donde uno podría aterrizar. A medida que se desciende en su atmósfera, la presión y la temperatura aumentan hasta llegar a una especie de núcleo rocoso o helado. Pero todo lo demás es una mezcla densa de gases y líquidos que se comportan de forma exótica bajo presiones extremas. Tritón es aún más fascinante cuando consideramos que, a pesar de su temperatura gélida, muestra géiseres activos. En 1989, Voyager 2 observó chorros de nitrógeno expulsándose a kilómetros de altura desde su superficie. Esto demuestra que, incluso a esas distancias y temperaturas extremas, hay actividad geológica. Un mundo que, por fuera, parece muerto, pero que por dentro podría esconder calor, agua y movimiento. Además de Tritón, Neptuno tiene al menos 13 lunas más confirmadas, y se siguen descubriendo nuevas con telescopios avanzados.
Algunas de estas lunas son extremadamente pequeñas, de apenas unos kilómetros de diámetro, pero todas desempeñan un papel en el equilibrio del sistema neptuniano. Sus órbitas, interacciones y características físicas aún están siendo estudiadas. El clima en Neptuno es extremadamente dinámico. Se han observado nubes blancas que se forman y disipan rápidamente, así como bandas atmosféricas similares a las de Júpiter, aunque mucho más sutiles. La energía que impulsa estos cambios no proviene del Sol, sino del calor interno del planeta. Este detalle lo convierte en uno de los cuerpos más enigmáticos del sistema solar en cuanto a meteorología. Neptuno tarda unos 165 años terrestres en completar una vuelta al Sol. Desde su descubrimiento en 1846, solo ha completado una órbita completa recientemente, en 2011. Esto significa que cada año en Neptuno dura más de una vida humana. Sus estaciones, por tanto, duran décadas, y cualquier cambio climático es extremadamente lento comparado con la Tierra. Uno de los retos más grandes para explorar Neptuno es precisamente su distancia. Una misión moderna tardaría entre 10 y 15 años en llegar. Además, las condiciones extremas de temperatura, presión y radiación hacen que cualquier instrumento o sonda necesite una protección especial. Por eso, aunque hay interés, las misiones a Neptuno suelen verse desplazadas por objetivos más accesibles, como Marte o la Luna. A pesar de eso, muchos astrónomos creen que estudiar Neptuno es crucial. No solo para entender nuestro sistema solar, sino para interpretar los exoplanetas que se han descubierto en otras estrellas. Muchos de esos mundos son del tipo Neptuno caliente, y comprender al original puede ayudarnos a descifrar sus versiones lejanas. Neptuno podría ser la llave para entender la arquitectura de otros sistemas planetarios. En la mitología romana, Neptuno es el dios del mar, y es un nombre muy adecuado para un planeta envuelto en un océano de gas y viento. Su presencia serena desde la distancia contrasta con la violencia que esconde bajo su atmósfera azul. Un mundo que parece tranquilo, pero que ruge con fuerza invisible. Las posibilidades de vida en Neptuno son extremadamente bajas, debido a la falta de una superficie sólida y a las condiciones extremas de presión y temperatura. Sin embargo, sus lunas, especialmente Tritón, despiertan esperanzas. Allí, en un océano bajo el hielo, podría existir un ecosistema parecido al de los fondos oceánicos terrestres, donde la vida prospera sin necesidad de luz solar. Neptuno no es solo el último planeta del sistema solar. Es una cápsula del tiempo, un gigante enigmático que nos muestra que incluso en los rincones más fríos del cosmos puede haber fuerza, energía y misterio. Estudiarlo es mirar hacia el futuro de la exploración espacial, pero también hacia los secretos más profundos de la formación planetaria. Si este viaje al corazón del gigante helado te dejó con la mente llena de preguntas, no estás solo. Neptuno aún tiene mucho por revelar, y el próximo capítulo de su historia dependerá de nuestra decisión de volver a visitarlo. Suscríbete para más exploraciones asombrosas, y revisa el enlace en la descripción para datos exclusivos y simulaciones interactivas que te llevarán hasta los confines del sistema solar. Cuando se descubrieron los anillos de Júpiter en 1979, fue un momento que desconcertó incluso a los científicos más veteranos. Nadie esperaba que un planeta tan masivo, con una atmósfera tan turbulenta y poderosa, pudiera albergar anillos tan delicados y efímeros. A diferencia de los anillos brillantes de Saturno, formados principalmente por partículas de hielo que reflejan la luz solar, los anillos de Júpiter son oscuros, compuestos por polvo microscópico. Esto no solo los hace invisibles a telescopios convencionales desde la Tierra, sino que plantea un misterio fundamental: ¿cómo pueden mantenerse estables durante tanto tiempo en un entorno tan hostil? El sistema de anillos de Júpiter consta de 3 componentes principales: el anillo halo, el anillo principal y los anillos Gossamer. Cada uno tiene propiedades únicas. El halo es el más interno, y está formado por partículas extremadamente finas que se extienden en una especie de nube difusa. El anillo principal es más delgado y definido, y los anillos Gossamer, más externos,
son casi transparentes. Pero lo que más sorprende es su origen. No provienen de la formación temprana del sistema solar como se pensó al principio, sino que se regeneran constantemente. Sus partículas se desprenden de las lunas más pequeñas de Júpiter, como Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe, debido a impactos de meteoritos. Estos pequeños satélites, al ser bombardeados por diminutos fragmentos espaciales, liberan polvo que queda atrapado en la órbita joviana. La gravedad de Júpiter, increíblemente fuerte, impide que estas partículas se escapen con facilidad, pero al mismo tiempo debería hacer que se precipiten rápidamente hacia el planeta. Sin embargo, esto no ocurre tan rápido como se esperaría. La explicación más aceptada es que las partículas de polvo están cargadas eléctricamente y son influenciadas por el poderoso campo magnético de Júpiter, que las mantiene suspendidas y les permite orbitar durante más tiempo. El campo magnético de Júpiter es el más fuerte de todo el sistema solar, y su interacción con las partículas del anillo es fundamental. Estas partículas se comportan casi como hojas atrapadas en una tormenta eléctrica, moviéndose de manera errática, pero sin caer de inmediato. Además, la radiación que emite Júpiter también afecta su comportamiento, cargándolas aún más y dándoles una vida orbital más larga. Este delicado equilibrio entre gravedad, magnetismo y radiación crea un sistema que parece casi artificial, como si fuera diseñado con precisión. Uno de los aspectos más fascinantes de los anillos de Júpiter es que cambian constantemente. No son estructuras estables a lo largo de millones de años como las de Saturno. Cada impacto, cada tormenta en el entorno cercano, cada variación en el campo magnético, puede alterar su forma y densidad. Son anillos vivos, en continuo movimiento y transformación. En cierto modo, son una huella dinámica de los eventos que ocurren en el sistema joviano, una especie de registro celestial de las interacciones cósmicas. La dificultad para observar estos anillos desde la Tierra ha hecho que durante décadas fueran ignorados por el público general. Solo con sondas espaciales como Voyager, Galileo, Cassini y más recientemente Juno, hemos podido entender su complejidad. Las imágenes que han enviado estas misiones muestran estructuras tenues y casi invisibles, pero claramente presentes. A veces, incluso parece que desaparecen por completo, dependiendo del ángulo de la luz solar o del punto de observación, lo que ha hecho que algunos los llamen anillos fantasmas. Pero la existencia de estos anillos plantea preguntas aún más profundas sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios. ¿Es posible que todos los gigantes gaseosos tengan anillos que simplemente no hemos detectado aún? Sabemos que Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno los poseen, pero ¿es esto una característica inevitable de los planetas gigantes? Y si es así, ¿qué nos dice eso sobre sus lunas, sus campos magnéticos y sus historias de impactos? Cada nuevo hallazgo en Júpiter obliga a los astrónomos a repensar las reglas del juego. Además, los anillos de Júpiter podrían estar diciéndonos algo importante sobre el futuro del planeta. Algunos modelos sugieren que podrían densificarse con el tiempo, si las lunas continúan liberando material a un ritmo creciente. Otros, en cambio, predicen que podrían desaparecer en unos cuantos millones de años si las condiciones cambian. Es decir, podríamos estar viendo un fenómeno temporal, un capítulo pasajero en la historia de este coloso planetario. En el contexto de exploración futura, comprender mejor los anillos de Júpiter podría ser crucial, no solo por lo que revelan sobre el propio planeta, sino por las lecciones que pueden aplicarse a otros mundos. ¿Podríamos encontrar anillos similares alrededor de exoplanetas? ¿Podrían servir como indicadores de actividad geológica o de la presencia de lunas? La tecnología de los próximos telescopios espaciales podría permitirnos detectar sistemas anulares más allá del sistema solar, y para interpretarlos correctamente, Júpiter es nuestro laboratorio natural. Así que sí, Júpiter tiene anillos, pero no como los de Saturno. Son sutiles, efímeros y oscuros, pero también son una ventana abierta a procesos físicos complejos y aún no del todo comprendidos.
Nos recuerdan que incluso los gigantes más conocidos del sistema solar todavía guardan secretos. Y que mirar más allá de lo evidente, más allá de los brillantes anillos de Saturno, puede revelarnos maravillas ocultas que transforman por completo nuestra visión del cosmos. La idea de que el polvo que forma los anillos de Júpiter proviene únicamente de sus lunas interiores, como Amaltea o Metis, ha sido aceptada durante años, pero presenta un problema fundamental: las cifras no concuerdan. Si los impactos de meteoritos sobre estas pequeñas lunas fueran la única fuente del polvo, entonces los anillos ya deberían haberse disipado hace mucho tiempo. La cantidad de material expulsado simplemente no es suficiente para sostener el sistema de anillos por tantos millones de años. Este desajuste entre lo observado y lo que predicen los modelos ha abierto una puerta inquietante hacia lo desconocido. Lo que resulta más desconcertante es que este misterio persiste a pesar de los avances tecnológicos. Las misiones espaciales que han sobrevolado Júpiter han recopilado información valiosa, pero ninguna ha podido identificar una fuente adicional que explique el equilibrio del sistema de anillos. Eso ha llevado a los astrónomos a teorizar escenarios alternativos, algunos de ellos bastante osados. Uno de los más discutidos sugiere la existencia de una pequeña luna aún no detectada, cuya órbita y tamaño la harían prácticamente invisible con los instrumentos actuales, pero que estaría constantemente liberando material al espacio. Esta hipótesis de la luna invisible resulta fascinante porque implica que todavía hay cuerpos celestes orbitando Júpiter que no hemos descubierto. Dada la enorme cantidad de radiación, el brillo del planeta y el ángulo desde el cual observamos, no es del todo improbable que una pequeña luna se nos haya escapado. Si existiera, estaría actuando como una fuente constante de partículas, manteniendo vivos los anillos sin que lo sepamos. Sería como una especie de fantasma cósmico, silencioso pero crucial en el equilibrio del entorno joviano. Sin embargo, hay quienes van más allá. Algunos científicos han planteado la posibilidad de que una fuente volcánica podría estar contribuyendo al polvo. Esto no es tan descabellado si consideramos que Icon Acento, una de las lunas más grandes de Júpiter, es el cuerpo volcánico más activo del sistema solar. Si existiera una luna más pequeña, parecida a Icon Acento pero aún no observada, sus erupciones podrían estar arrojando material al espacio, y parte de ese material podría incorporarse a los anillos. Este tipo de actividad sería extremadamente difícil de detectar desde la Tierra o incluso con sondas, especialmente si ocurre de forma intermitente o en el lado oscuro de Júpiter. Y entonces aparece la teoría más provocadora de todas: estructuras artificiales. Aunque parece sacada de la ciencia ficción, algunos investigadores independientes han sugerido que los patrones de comportamiento del polvo no encajan con ninguna fuente natural conocida. Estos patrones podrían estar influenciados por objetos que orbitan Júpiter de forma controlada, modificando el flujo de partículas, atrayéndolas o dispersándolas. ¿Podrían ser restos de una civilización extraterrestre avanzada? ¿O quizás satélites naturales que han sido alterados por alguna inteligencia desconocida? Obviamente, la comunidad científica se muestra escéptica ante esta última idea, pero la falta de una explicación convincente mantiene viva la especulación. A veces, los grandes descubrimientos comienzan precisamente en los márgenes de lo que consideramos posible. Lo importante aquí es que el misterio permanece, y mientras no haya una respuesta clara, todas las posibilidades, por remotas que parezcan, deben ser exploradas con mente abierta y método riguroso. Júpiter, con su entorno caótico y sus secretos magnéticos, es un lugar ideal para que lo inexplicable se oculte a simple vista. También existe la posibilidad de que múltiples fuentes estén contribuyendo al sistema de anillos. Quizá una combinación de impactos, actividad volcánica débil y fuerzas electromagnéticas mantienen este delicado equilibrio. Esta teoría híbrida intenta reconciliar las discrepancias entre los modelos actuales y las observaciones sin necesidad de recurrir a objetos invisibles o tecnología alienígena. Incluso esta opción plantea nuevos problemas. ¿Cómo interactúan estas fuentes entre sí? ¿Por qué ese equilibrio no se ha roto con el paso del tiempo?
Lo más inquietante es que este misterio podría estar ocurriendo también en otros planetas. Si no entendemos del todo cómo funciona el sistema de anillos de Júpiter, ¿qué nos impide suponer que otros planetas, incluso en otros sistemas solares, esconden estructuras similares? ¿Y si esos anillos son pistas de procesos que ni siquiera hemos comenzado a imaginar? Lo que parece ser una simple nube de polvo alrededor de un planeta podría estar revelándonos verdades profundas sobre la dinámica planetaria, o sobre inteligencias que van más allá de nuestro entendimiento. En el fondo, este enigma sobre la fuente del polvo no es solo una cuestión astronómica. Es un recordatorio de lo poco que aún sabemos sobre el universo. Júpiter, el gigante que domina nuestro sistema solar, todavía esconde secretos bajo sus cinturones de nubes y sus campos magnéticos. Y uno de esos secretos podría estar justo ahí, flotando en forma de polvo oscuro, desafiando nuestras teorías y provocando nuestras preguntas más audaces. A veces, mirar el polvo es mirar al abismo. Así que, si te intriga este misterio tanto como a nosotros, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que está manteniendo vivos los anillos de Júpiter? ¿Una luna invisible? ¿Actividad volcánica? ¿O algo aún más extraordinario? No olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre el cosmos. Durante el paso de la sonda Galileo por el sistema joviano, los científicos esperaban encontrar información sobre la atmósfera de Júpiter, sus lunas y sus campos magnéticos. Pero entre los datos recopilados apareció algo inesperado, una serie de señales electromagnéticas que no encajaban con ninguna de las fuentes conocidas en ese entorno. Estas irregularidades eran persistentes, se repetían en ciertas zonas cerca de los anillos y mostraban patrones que no coincidían con radiación natural ni con perturbaciones típicas del espacio profundo. Aunque la NASA optó por clasificarlas como interferencia posiblemente causada por la propia nave o por partículas cargadas en el ambiente joviano, el asunto no terminó ahí. Un pequeño grupo de investigadores independientes, muchos de ellos especializados en señales de radio y física de plasma, comenzaron a estudiar estos datos más a fondo. Lo que descubrieron no era concluyente, pero sí lo suficientemente extraño como para no ser ignorado. Las señales parecían tener una estructura, una especie de orden interno que recordaba más a una transmisión que a una fluctuación aleatoria. Algunas incluso presentaban intervalos regulares, algo que en el lenguaje de las comunicaciones es altamente sugestivo. Este tipo de patrón no suele encontrarse en procesos puramente naturales, y es precisamente ahí donde empieza la especulación. La hipótesis más atrevida sostiene que lo que Galileo detectó no fue interferencia, sino los ecos de una tecnología antigua. Tal vez una estructura artificial en ruinas, una estación orbital olvidada, o algún tipo de maquinaria diseñada por una civilización que desapareció hace eones. ¿Es esto posible? Si aceptamos que la vida inteligente podría haberse desarrollado en otros lugares del universo mucho antes que en la Tierra, entonces no es descabellado pensar que alguna civilización avanzada pudo haber explorado o incluso colonizado partes del sistema solar, incluyendo el entorno de Júpiter. Si eso ocurrió, podrían haber quedado restos, y esos restos podrían estar todavía emitiendo señales débiles. Venus y Neptuno representan dos caras completamente opuestas del sistema solar. Uno está más cerca del Sol, tan cerca que sufre un infierno de temperaturas insoportables. El otro, tan alejado que vive en un permanente crepúsculo helado. Sin embargo, ambos son fascinantes por sus extremos y por lo que nos pueden enseñar sobre los límites de los mundos habitables. Compararlos no es solo un ejercicio de curiosidad científica, sino una forma de comprender mejor la diversidad de planetas que pueden existir tanto aquí como más allá de nuestro vecindario cósmico. Venus es como un horno cerrado a presión. Su atmósfera, compuesta en su mayoría por dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico, ha creado un efecto invernadero descontrolado que elevó su temperatura superficial a más de 470 grados. Es lo suficientemente caliente como para derretir plomo, y cualquier intento humano de explorarlo directamente ha durado solo minutos. En cambio, Neptuno,
Envuelto en una atmósfera de hidrógeno, helio y metano, experimenta temperaturas cercanas a los 214 grados C. Es un mundo donde el frío domina cada centímetro. La densidad atmosférica también es un contraste impresionante. En Venus, la presión en la superficie equivale a estar a 900 metros bajo el mar en la Tierra. Es una atmósfera sofocante, pesada y corrosiva. Neptuno, en cambio, no tiene una superficie sólida y su atmósfera es más liviana, pero increíblemente dinámica. Los vientos allí alcanzan hasta 2100 km por hora, los más veloces registrados en todo el sistema solar, un hecho que sigue desconcertando a los científicos. Mientras que Venus gira sobre sí mismo con una lentitud desesperante, su día dura 243 días terrestres. Neptuno completa una rotación en solo 16 horas. Esto le da a Neptuno un ciclo día-noche más parecido al de la Tierra, aunque su lejanía del Sol lo mantiene en una penumbra azulada constante. Venus, por el contrario, tiene un ritmo tan lento que su día es más largo que su año, lo que significa que el Sol tarda más en cruzar su cielo que en darle la vuelta al Sol. El color de ambos planetas también refleja su esencia. Venus, cubierto por nubes espesas, presenta un tono amarillo blanquecino, opaco y sin detalles visibles a simple vista. Neptuno, gracias al metano en su atmósfera, muestra un azul profundo e hipnótico que lo hace destacar incluso desde millones de kilómetros de distancia. Pero esa belleza es engañosa. Ambos esconden condiciones brutales bajo sus cielos. En términos de tamaño, Venus es un casi gemelo de la Tierra. Su diámetro, masa y gravedad son similares. Neptuno, en cambio, es un gigante. Su diámetro es 4 veces el de nuestro planeta, y su masa es 17 veces mayor. A pesar de eso, no tiene una superficie firme, sino que está compuesto en su mayoría por gases y hielos profundos. Caminar sobre Neptuno es imposible. Caerías hacia un núcleo que probablemente esté hecho de roca y hielo superpresurizado. Uno de los contrastes más impactantes está en la posibilidad de vida. En Venus, al menos en la superficie, no hay ninguna esperanza. La temperatura, la presión y la química hacen que sea absolutamente inhabitable. Sin embargo, en su atmósfera superior, a unos 50 km de altitud, hay condiciones más benignas, lo que ha llevado a algunos científicos a teorizar sobre vida microbiana flotante. En Neptuno, la superficie es inviable, pero sus lunas, especialmente Tritón, podrían albergar océanos subterráneos, con las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos. El origen de ambos planetas también es objeto de estudio. Venus probablemente se formó en una región similar a la de la Tierra, pero algo en su evolución atmosférica lo condenó al desastre climático. Neptuno, en cambio, se formó más lejos del Sol, acumulando gases ligeros y materiales helados, y podría haber migrado de su órbita original a su posición actual. Además, su atracción gravitacional le permitió capturar a Tritón, una luna que posiblemente era un planeta enano similar a Plutón. La historia de su descubrimiento también marca una diferencia notable. Venus ha sido observado desde la antigüedad, visible como estrella de la mañana o del atardecer. Neptuno, por otro lado, fue descubierto por predicción matemática, cuando los astrónomos notaron anomalías en la órbita de Urano. Su hallazgo fue una victoria de la lógica sobre la observación directa, y marcó un hito en la astronomía moderna. A nivel geológico, Venus tiene más de 1600 volcanes, aunque no está claro cuántos están activos hoy. Su superficie parece haber sido remodelada por lava y colapsos tectónicos. Neptuno, al no tener superficie sólida, carece de este tipo de actividad, pero su luna Tritón sí ha mostrado signos de géiseres y actividad interna, lo cual indica que la geología puede estar viva incluso en el frío extremo. Otra diferencia esencial está en sus campos magnéticos. Neptuno tiene uno muy peculiar, inclinado y descentrado respecto a su eje de rotación, lo que lo hace muy inestable y variable. Venus, por el contrario, prácticamente no tiene campo magnético, lo que permite que el viento solar golpee directamente su atmósfera,
contribuyendo a la pérdida de agua y al deterioro de su entorno. Ambos planetas presentan desafíos extremos para la exploración humana. En Venus, las altas temperaturas y la presión han destruido rápidamente todas las sondas que han tocado su superficie. En Neptuno, la enorme distancia y las condiciones atmosféricas complican el envío de naves. Hasta ahora, solo la Voyager 2 hectáreas sobrevolado Neptuno, mientras que Venus ha recibido múltiples misiones, pero con resultados limitados en duración. Venus es un ejemplo de lo que puede pasar cuando un efecto invernadero se descontrola, mientras que Neptuno nos muestra cómo un planeta puede ser violento incluso en el extremo frío del sistema solar. Ambos son advertencias y lecciones para los científicos. Los mundos no siempre evolucionan hacia la habitabilidad. De hecho, lo común parece ser lo contrario. Las estaciones en estos planetas también difieren enormemente. Venus, con su eje casi perpendicular, prácticamente no tiene estaciones. Neptuno, con una inclinación similar a la de la Tierra, experimenta cambios estacionales lentos y prolongados, ya que tarda 165 años en completar una órbita alrededor del Sol. Esto significa que una estación puede durar más de 40 años terrestres. En cuanto a su composición interna, se cree que Venus tiene un núcleo de hierro similar al de la Tierra, pero sin la misma capacidad de generar un campo magnético. Neptuno, por su parte, tendría un núcleo rocoso rodeado de una capa de agua, amoníaco y metano en forma de fluidos supercríticos, antes de llegar a su atmósfera gaseosa. Las condiciones allí son tan exóticas que aún no se comprenden del todo. Ambos planetas tienen una relación simbólica con la Tierra. Venus es una advertencia sobre el calentamiento global y el poder destructivo de los gases de efecto invernadero. Neptuno, con su dinámica atmosférica impulsada por energía interna, desafía nuestras ideas sobre cómo funcionan los planetas fríos. Son opuestos complementarios que enriquecen nuestro entendimiento del cosmos. Mientras Venus brilla en el cielo con su luz engañosa, Neptuno permanece oculto a simple vista, como un secreto del universo. Y, sin embargo, ambos atraen nuestra atención por motivos muy distintos. Venus seduce con su cercanía y su pasado potencialmente habitable. Neptuno, con su lejanía y su furia interna, despierta nuestra imaginación sobre lo desconocido. Conocer a fondo estos dos planetas no es solo un ejercicio astronómico. Es una forma de entender los límites de lo posible. Son extremos naturales, versiones radicales de lo que puede ser un mundo. Y mientras seguimos soñando con explorarlos, también nos recuerdan lo frágil que es la Tierra en comparación con las fuerzas implacables del universo. Si te fascinan estos contrastes brutales entre fuego y hielo, entre presión aplastante y vientos imposibles, no te pierdas el próximo episodio de esta serie cósmica. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los rincones más extremos del sistema solar. La Tierra, en medio de estos dos extremos cósmicos, Venus el abrasador y Neptuno el helado, parece un delicado punto de equilibrio. No es la más cercana al Sol, ni la más lejana. No tiene la atmósfera más densa, ni la más ligera. Pero justamente por eso, es única. Es el único lugar conocido donde la vida ha florecido, donde el agua fluye en estado líquido y donde las condiciones han sido relativamente estables durante miles de millones de años. Sin embargo, esa estabilidad no está garantizada para siempre. Lo inquietante es que Venus y la Tierra, en sus inicios, pudieron haber sido más parecidos de lo que creemos. Tienen tamaños similares, composiciones rocosas, densidades casi iguales y probablemente nacieron en zonas del sistema solar con materiales comparables. Algunos modelos sugieren que Venus incluso pudo tener océanos durante cientos de millones de años. Entonces, ¿qué salió mal allá y cómo evitar que nos pase aquí? El efecto invernadero descontrolado es la gran advertencia. En Venus, este fenómeno convirtió un planeta potencialmente habitable en un horno infernal. La acumulación de dióxido de carbono atrapó cada rayo de luz solar, y sin agua líquida ni vegetación para absorberlo, el planeta se cocinó desde adentro. Las temperaturas subieron hasta que nada pudo sobrevivir.
Y lo más alarmante es que nosotros, aquí en la Tierra, estamos jugando con ese mismo fuego. Desde la revolución industrial, los humanos hemos incrementado los niveles de dióxido de carbono, metano y otros gases en la atmósfera a una velocidad sin precedentes. Aunque el proceso en la Tierra aún no se compara con el de Venus, los científicos advierten que, de seguir así durante miles de años, podríamos empujar nuestro planeta hacia una espiral climática que no se detendría fácilmente. Venus, en ese contexto, se convierte en un espejo del peor escenario posible. Pero, ¿qué pasa con Neptuno? Aunque su evolución fue completamente distinta, también nos enseña algo importante: que el universo es caótico, que no hay una única forma de ser planeta. Neptuno nació lejos, frío, con materiales distintos y una historia de migraciones orbitales y capturas gravitacionales. Su existencia es la prueba de que el equilibrio planetario es frágil, y que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede dar lugar a mundos completamente extraños. Por eso, cuando observamos el sistema solar, no estamos solo mirando hacia afuera. También estamos mirando hacia adentro, hacia nuestra propia historia y hacia lo que podría ser nuestro destino. La Tierra, en medio de todo esto, parece aferrarse a una franja muy estrecha de condiciones ideales. Y cada alteración que hacemos, ya sea en la atmósfera, en los océanos o en el suelo, afecta ese equilibrio invisible. Lo más alarmante es que muchas de las señales que indican un cambio preocupante ya están aquí. Derretimiento acelerado de los polos, incendios más intensos, patrones climáticos alterados y aumento sostenido de temperaturas globales. Son síntomas de un proceso que, aunque no llega aún al nivel de Venus, va en una dirección que no deberíamos ignorar. A diferencia de Venus, tenemos herramientas. Tenemos conocimiento, tecnología, modelos climáticos y capacidad de actuar. No estamos atrapados en una espiral inevitable. Pero eso requiere voluntad colectiva, decisiones políticas firmes y un cambio profundo en la manera en que producimos energía, usamos recursos y valoramos el planeta que habitamos. Al mismo tiempo, el estudio de planetas como Neptuno amplía nuestra comprensión sobre lo que puede ocurrir en otros mundos. Su clima violento y sus vientos supersónicos nos recuerdan que incluso sin calor solar, un planeta puede estar lleno de energía y dinamismo. Y eso plantea una nueva pregunta: ¿cuántas formas de vida o de organización planetaria pueden existir allá afuera? Volviendo a la Tierra, una de sus características más notables es el equilibrio térmico. La energía que entra del Sol es, en promedio, igual a la que sale. Pero ese equilibrio depende de una atmósfera sana y de océanos que actúan como reguladores térmicos. Si perdemos esa capacidad de regulación, por ejemplo al derretir los polos o destruir selvas enteras, ese balance podría romperse. En Venus no hubo marcha atrás. Una vez que la temperatura subió y los océanos, si los hubo, se evaporaron, el vapor de agua, otro gas de efecto invernadero, se sumó al dióxido de carbono, y el ciclo se volvió irreversible. Lo más escalofriante es que no se necesitó una guerra nuclear ni un asteroide. Solo un desequilibrio químico lento pero constante. En Neptuno, el problema es otro: la distancia extrema, el aislamiento, la falta de luz solar. Es un recordatorio de que la habitabilidad no solo depende de estar en la zona correcta, sino de muchas condiciones simultáneas. Su existencia refuerza la idea de que la Tierra no es común, sino una excepción cósmica. Y las excepciones, por definición, son frágiles. Cuando uno compara estos tres mundos, Venus, Tierra y Neptuno, la Tierra parece casi mágica. Es el único lugar donde la atmósfera permite respirar, donde el agua corre libremente, donde el calor no aplasta ni el frío congela hasta el alma. Pero esa magia está sostenida por leyes físicas que pueden romperse si no se respetan. Los modelos climáticos actuales intentan predecir cómo será la Tierra dentro de 100, 200 o 500 años si seguimos emitiendo gases contaminantes. Algunos escenarios son relativamente optimistas, si se toman medidas ahora. Otros, más extremos, se acercan peligrosamente al modelo venusiano. Un planeta más cálido,
más seco, con océanos más ácidos y tormentas incontrolables. Por eso, mirar a Venus no es solo mirar a un planeta ajeno. Es mirar a un futuro potencial. Y mirar a Neptuno no es solo explorar lo extraño, sino entender cómo la diversidad de caminos planetarios puede acabar en entornos completamente inhóspitos. En ambos casos, la Tierra queda como el punto medio, pero también como el punto más inestable si no se protege. La ciencia no es alarmista por gusto. Es preventiva. Y hoy nos dice con claridad, lo que le pasó a Venus, aunque en escalas y tiempos distintos, puede ser un destino compartido si no corregimos el rumbo. Pero también nos recuerda que aún estamos a tiempo de actuar. Así que la gran pregunta es, ¿qué elegimos? ¿El camino del equilibrio o el camino del descuido? ¿Queremos que nuestros descendientes vivan en un mundo fértil y azul, o en una versión terrestre del infierno venusiano? Y mientras lo decides, recuerda que conocer el universo no solo es asombroso, también es urgente. Porque entender otros mundos nos ayuda a cuidar el nuestro. Venus, a pesar de su cercanía al Sol, brilla más que cualquier otro planeta en nuestro cielo nocturno. Este resplandor no se debe tanto a su proximidad solar como a su atmósfera altamente reflectante, compuesta por densas nubes de ácido sulfúrico. Estas nubes reflejan aproximadamente el 70% de la luz solar que recibe, lo que convierte a Venus en un faro celeste que puede incluso proyectar sombras en noches oscuras si se observa desde zonas alejadas de la contaminación lumínica. Su brillo ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, siendo confundido a menudo con una estrella, razón por la que es conocido como la estrella de la mañana o la estrella del atardecer. Por otro lado, Neptuno vive a un ritmo completamente diferente. Tan lejos del Sol que la luz solar allí es apenas una tenue caricia. Este planeta tarda 165 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella. Esto significa que desde su descubrimiento en 1846, Neptuno completó su primera órbita completa recién en el año 2011. Cada estación en Neptuno puede durar más de 40 años, lo cual transforma cualquier cambio climático en un fenómeno extremadamente prolongado. Su tiempo es tan distante y lento que nos recuerda cuán relativo es nuestro concepto de año, cuando lo comparamos con otros mundos. Un detalle que a menudo se pasa por alto es que Venus no tiene ninguna luna. Es uno de los pocos planetas del sistema solar que carece de satélites naturales, junto con Mercurio. Este hecho ha desconcertado a los astrónomos, ya que la mayoría de los planetas poseen lunas, algunas incluso muy numerosas. La ausencia de lunas en Venus puede estar relacionada con su cercanía al Sol, lo que haría inestable cualquier órbita lunar, o con eventos violentos en su pasado que impidieron que se formaran o que las destruyeron. En contraste, Neptuno es rico en satélites. Tiene al menos 14 lunas conocidas, y la más famosa de ellas es Tritón. Esta luna es particularmente interesante porque orbita en dirección opuesta a la rotación del planeta, lo que indica que probablemente fue un cuerpo capturado, quizás un planeta enano que quedó atrapado por la gravedad de Neptuno. Tritón es tan grande que su presencia podría haber afectado la formación de otras lunas alrededor de Neptuno, y su órbita retrógrada sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del sistema solar. Uno de los datos más curiosos de Venus es que su rotación es tan peculiar que, visto desde su superficie, el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Esto ocurre porque Venus gira en sentido contrario al de la mayoría de los planetas, movimiento retrógrado, y lo hace tan lentamente que su día es más largo que su año. Esta inversión de los puntos cardinales celestes es algo que confundiría a cualquier visitante terrestre, y es un perfecto ejemplo de cómo incluso conceptos tan básicos como amanecer y atardecer pueden ser muy distintos en otros mundos. Neptuno también tiene sus rarezas atmosféricas. En 1989, la sonda Voyager 2 detectó una gran tormenta en su atmósfera conocida como la Gran Mancha Oscura, muy parecida en tamaño a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Lo más impactante fue que, en las décadas siguientes, esa tormenta simplemente desapareció. A diferencia de Júpiter, donde la tormenta lleva siglos activa, en Neptuno estas grandes perturbaciones parecen tener una vida limitada.
Su desaparición aún desconcierta a los científicos y sugiere que las condiciones atmosféricas en Neptuno son más volátiles o dinámicas de lo que se pensaba. Pocos saben que Venus gira extremadamente lento. Tarda 243 días terrestres en completar una rotación sobre su eje. Es el planeta con la rotación más lenta del sistema solar. Lo hace en sentido retrógrado, lo cual lo convierte en un fenómeno doblemente peculiar. Nadie sabe con certeza por qué, pero una teoría sugiere que un impacto masivo en sus primeros días pudo haber alterado su giro original, dejándolo con esta rotación tan inusual. Neptuno, por el contrario, gira rápido. Su día dura solo unas 16 horas. Esta rotación rápida, combinada con su composición gaseosa, provoca una forma achatada en los polos y un ensanchamiento en el ecuador. Este fenómeno también ocurre en Júpiter y Saturno, pero en Neptuno resalta aún más por su dinámica interior activa, que impulsa vientos feroces y tormentas ciclónicas. Aunque Venus y la Tierra son prácticamente gemelos en tamaño y densidad, su comportamiento es radicalmente distinto. Venus no tiene placas tectónicas activas como la Tierra, pero se cree que su superficie se renueva a través de eventos volcánicos masivos. Algunos investigadores sostienen que todo su terreno podría haber sido recubierto por lava hace apenas cientos de millones de años, borrando así cualquier registro geológico antiguo. Esto hace que conocer su pasado sea aún más difícil. En Neptuno, al no tener una superficie sólida, los fenómenos volcánicos no se manifiestan como en los planetas rocosos. Su luna Tritón ha mostrado géiseres activos que expulsan nitrógeno al espacio. Estos géiseres podrían estar alimentados por una combinación de energía solar mínima y procesos internos, lo que indica que incluso en los lugares más fríos del sistema solar puede haber actividad geológica. Otro hecho asombroso sobre Venus es que, a pesar de las condiciones extremas en su superficie, hay zonas en su atmósfera, a unos 50 km de altitud, donde la presión y temperatura son similares a las de la Tierra. Este piso atmosférico ha llevado a algunos científicos a proponer la existencia de vida microbiana flotante, aunque aún no hay evidencia que lo respalde. Incluso se han diseñado misiones con globos y drones para explorar esta región potencialmente habitable. En cuanto a Neptuno, sus anillos son poco conocidos por el público, pero sí, también tiene. Son tenues, oscuros y fragmentados, formados probablemente por polvo y pequeños trozos de hielo. A diferencia de los de Saturno, los anillos de Neptuno presentan agrupaciones irregulares llamadas arcos, que no se distribuyen de manera uniforme. Este comportamiento sigue siendo un misterio y ha sido difícil de estudiar con los telescopios actuales. Otra curiosidad sobre Venus es que ha sido objeto de múltiples misiones soviéticas, más que de cualquier otra potencia espacial. Las sondas Venera fueron las únicas que lograron posarse sobre su superficie y enviar imágenes, aunque la mayoría duraron solo unos minutos debido a las condiciones extremas. Estas misiones pioneras siguen siendo una hazaña tecnológica impresionante, incluso hoy. Neptuno, en cambio, solo ha recibido la visita de una sonda, la Voyager 2. Este breve sobrevuelo en 1989 nos dio todo lo que sabemos sobre su atmósfera, campo magnético, anillos y lunas. Desde entonces, ningún otro artefacto ha vuelto, lo que hace aún más asombroso el nivel de detalle que obtuvimos de una sola pasada. Venus no solo es hostil por su calor. Su atmósfera está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, un gas que es 96 veces más denso que el aire terrestre. Esto hace que incluso un pequeño trozo de metal se oxidaría en segundos. Y si eso no fuera suficiente, las gotas de ácido sulfúrico suspendidas en sus nubes lo convierten en un lugar mortal para cualquier forma de vida conocida. Neptuno, a pesar de su frío extremo, emite más energía de la que recibe del Sol. Este exceso energético probablemente se deba a la contracción gravitacional interna del planeta, que libera calor en el proceso. Este fenómeno es otra de las grandes preguntas abiertas, ya que no todos los gigantes gaseosos presentan el mismo comportamiento. Una comparación curiosa es que, aunque Venus está mucho más cerca de la Tierra que Neptuno,
es más difícil de explorar. Las condiciones superficiales de Venus destruyen rápidamente cualquier sonda, mientras que una nave bien protegida podría orbitar Neptuno sin problemas, aunque llegar allí tome más de una década. Pocas personas saben que tanto Venus como Neptuno han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Venus ha sido símbolo del amor y la belleza, mientras que Neptuno, en la mitología romana, representa al dios del mar. En la suite Los planetas de Gustav Holst, el movimiento dedicado a Neptuno es etéreo, misterioso y casi fantasmal. Perfecto para un mundo tan lejano y lleno de secretos. Si eso ocurrió, podrían haber quedado restos. Y esos restos podrían estar todavía emitiendo señales débiles. Lo más intrigante es que Júpiter sería un lugar estratégico para una civilización con capacidad de exploración espacial. Su campo magnético, su capacidad de atraer cometas y asteroides, y la gran cantidad de lunas a su alrededor, lo convierten en una especie de sistema planetario en miniatura. Para una inteligencia avanzada, podría haber funcionado como un puesto de observación, una estación de recolección de datos o incluso un refugio temporal. Y si alguna vez hubo tecnología orbitando allí, es posible que haya dejado una huella electromagnética, que ahora estamos empezando a percibir. No sería la primera vez que una señal desconcertante despierta la imaginación del mundo científico. Basta recordar la famosa señal WOW, detectada en 1977, un pulso de radio que nunca se repitió y que aún no ha sido explicado completamente. Aquella señal provenía de una región del espacio profundo, pero lo que Galileo detectó proviene de nuestro propio vecindario cósmico. La diferencia es que esta vez, las señales parecen estar ligadas a una zona muy concreta. Los anillos de Júpiter, un lugar ya de por sí extraño y poco comprendido. Los defensores de esta teoría creen que la ciencia convencional ha sido demasiado rápida en descartar lo anómalo. Argumentan que el miedo al ridículo y el conservadurismo académico impiden a veces explorar caminos no convencionales. ¿Cuántas veces en la historia de la ciencia se han desechado hipótesis por parecer demasiado osadas, solo para descubrir después que eran ciertas? Desde la existencia de otros planetas hasta las teorías cuánticas, muchas ideas revolucionarias comenzaron como conjeturas mal vistas. Quizás estemos ante otro de esos momentos. Desde luego, esta hipótesis no está exenta de escepticismo. Los críticos señalan que las condiciones extremas del entorno de Júpiter, la intensa radiación, la gravedad aplastante, las tormentas permanentes, harían casi imposible que cualquier estructura artificial pudiera sobrevivir durante millones de años. Pero los proponentes de la idea responden que, si hablamos de una civilización capaz de viajar entre estrellas, también debemos asumir que su tecnología estaría más allá de lo que hoy podemos imaginar. Tal vez sus materiales, sus métodos, su comprensión de la física, les permitiría resistir en condiciones que para nosotros serían inaceptables. Una posibilidad intermedia sugiere que las señales no provienen de estructuras artificiales completas, sino de residuos tecnológicos, fragmentos, sondas destruidas, drones inactivos. Estos restos, aunque deteriorados, podrían seguir emitiendo señales débiles, como una especie de susurro interestelar. Tal vez no queden inteligencias operando allí, pero sí los ecos de lo que alguna vez fue. Ecos que, como antiguos faros apagados, todavía intentan transmitir un mensaje, aunque nadie escuche. Todo esto, por supuesto, es especulación. Pero es precisamente ese tipo de preguntas las que alimentan el avance del conocimiento. No se trata de afirmar que haya tecnología alienígena cerca de Júpiter, sino de no descartar lo inexplicable sin antes investigarlo a fondo. Cada anomalía es una oportunidad de descubrir algo nuevo, ya sea una forma desconocida de interacción electromagnética, o en el caso más extremo, una ventana al pasado de una civilización perdida. Cuando mires una imagen de Júpiter y sus anillos, piensa en esto. Tal vez no estás viendo solo polvo cósmico flotando en el vacío. Tal vez estás contemplando los restos silenciosos de una historia que no conocemos. Y si quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete y deja tu comentario. ¿Qué opinas tú?
¿Señales artificiales? ¿Fantasía científica? ¿O una pista real que aún no sabemos descifrar? El misterio solo acaba de comenzar. El artículo publicado en 2021 por este grupo de astrónomos independientes sacudió discretamente algunos círculos académicos, pero no llegó a los grandes titulares. Según sus observaciones, la velocidad de rotación del polvo en los anillos de Júpiter era anómalamente alta, superando por mucho lo que predicen los modelos tradicionales de dinámica orbital. Esta rotación acelerada desafía directamente nuestra comprensión de cómo deberían comportarse las partículas en un sistema así. De inmediato, los expertos esperaban una reacción, al menos un comunicado oficial que pusiera en contexto los datos. Pero desde la NASA, silencio absoluto. El hecho de que no se haya ofrecido ninguna explicación pública solo ha avivado las llamas de la sospecha. ¿Es que no saben qué está pasando? Peor aún, ¿lo saben y prefieren no decirlo? La falta de transparencia genera un vacío que inevitablemente se llena con teorías. Algunos astrofísicos han expresado en foros académicos su frustración por la ausencia de colaboración abierta respecto a este fenómeno. Si algo tan fundamental como la rotación de los anillos de Júpiter no cuadra con nuestras leyes físicas, ¿no debería ser una prioridad científica global? Ese vacío informativo ha sido aprovechado por investigadores alternativos y teóricos de lo desconocido. La idea de un encubrimiento ha empezado a tomar fuerza. No sería la primera vez que una institución científica decide no alarmar al público cuando se enfrenta a datos desconcertantes. Para algunos, esta política de silencio es una estrategia para mantener el control sobre la narrativa científica y evitar que los medios o el público general caigan en conclusiones precipitadas. Esta falta de transparencia puede ser aún más dañina, pues alimenta teorías aún más inquietantes. Entre las ideas que han surgido está la posibilidad de que los anillos de Júpiter estén siendo alterados por una fuente de energía desconocida. Algunos mencionan interacción con materia oscura, otros mencionan fluctuaciones gravitacionales causadas por objetos masivos cercanos, quizás incluso fuera de nuestro sistema solar. Pero los más osados, una vez más, se aventuran a decir que podría tratarse de tecnología artificial, algo o alguien manipulando las órbitas del polvo, por razones que aún no comprendemos. Una teoría particularmente intrigante sugiere que el movimiento anómalo de los anillos es un efecto secundario de una especie de campo de ocultamiento o distorsión energética. Esta idea suena a ciencia ficción, pero parte de observaciones reales sobre cómo la luz se comporta cerca de ciertas regiones de Júpiter. Algunos instrumentos han detectado refracciones inusuales, como si algo invisible estuviera interfiriendo en el espacio cercano al planeta. ¿Y si esa interferencia está vinculada a la aceleración de los anillos? Los defensores de estas ideas reclaman más acceso a datos crudos de misiones como Juno, que actualmente orbita Júpiter. Sin embargo, gran parte de esa información se filtra cuidadosamente antes de ser liberada al público. La excusa oficial es la complejidad técnica o la necesidad de revisión científica, pero eso no ha calmado las dudas. ¿Por qué tanto secretismo alrededor de un fenómeno tan importante? ¿Por qué no se invita a la comunidad científica internacional a participar más activamente en el análisis de este comportamiento inesperado? Otros argumentan que la NASA simplemente no tiene una explicación, y admitirlo sería reconocer una debilidad en nuestros modelos científicos actuales. Después de todo, si un fenómeno tan visible y medible como los anillos de Júpiter no se comporta como se espera, ¿qué otras cosas podrían estar funcionando mal en nuestras teorías fundamentales? Para una agencia que representa el estándar del conocimiento espacial, eso sería una confesión difícil de emitir. También hay quienes piensan que el fenómeno es solo la punta del iceberg. Algunos informes filtrados, sin confirmación oficial, mencionan que sensores en otras ondas han detectado anomalías similares en otros planetas gigantes, pero que se han mantenido en secreto mientras se analiza su significado. Si hay un patrón detrás de estas aceleraciones anómalas, podríamos estar ante un fenómeno cósmico desconocido, o ante una red de actividad tecnológica antigua, aún activa en los bordes de nuestro sistema solar.
Y es que cada vez que un nuevo misterio aparece y se ignora públicamente, crece la sensación de que algo grande se está ocultando. Sea una simple falta de respuesta, un intento de ganar tiempo para entender lo que sucede o una política deliberada de ocultamiento, el resultado es el mismo: desconcierto. Y en el desconcierto, las preguntas más radicales comienzan a parecer razonables. ¿Qué no nos están diciendo? Si te apasionan estos temas y quieres seguir descubriendo lo que quizás no te cuentan en las noticias oficiales, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. En el enlace de la descripción te dejo acceso a contenido exclusivo que no verás en YouTube. Análisis sin filtros, teorías y datos que podrían cambiar por completo tu visión del cosmos. ¿Estás listo para seguir la pista de lo que la NASA no dice? Las observaciones que iniciaron esta curiosidad provienen de una serie de estudios realizados con telescopios infrarrojos, particularmente desde observatorios terrestres de alta sensibilidad, y más recientemente, con instrumentos a bordo de satélites en órbita. Lo que sorprendió a los astrónomos fue que, durante una ventana de tiempo específica, los anillos de Júpiter prácticamente desaparecieron de las imágenes capturadas. No fue un error del equipo, ni una falla de calibración. Las imágenes simplemente no mostraban los anillos. Pero luego, días más tarde, ahí estaban de nuevo, tan tenues y etéreos como siempre, pero presentes. El primer impulso de la comunidad científica fue encontrar una explicación lógica. Se propuso que las partículas de polvo que forman los anillos podrían haberse alineado temporalmente con la dirección del Sol y la Tierra, dispersando la luz de tal forma que resultaran invisibles. Esta explicación óptica es técnicamente posible, especialmente considerando lo delgados y oscuros que son los anillos de Júpiter. Sin embargo, no termina de encajar con la totalidad de los datos, ya que los sensores infrarrojos deberían haber detectado algún tipo de firma térmica incluso en esas condiciones. La hipótesis más desconcertante, y también la más comentada en círculos alternativos, es que los anillos no se desvanecen por causas naturales, sino por intervención externa. Se ha planteado que podrían estar siendo manipulados por alguna tecnología capaz de dispersar o condensar el polvo a voluntad, quizás para ocultar algo más grande. ¿Qué podría necesitar un camuflaje a escala planetaria? ¿Una estación orbital gigante? ¿Un objeto artificial que gira alrededor de Júpiter? ¿Una estructura enterrada entre las órbitas de sus lunas? Algunos teóricos sugieren que los anillos podrían funcionar como una especie de manto visual. Un velo que cubre lo que realmente hay alrededor del planeta. Esta idea recuerda a conceptos de ciencia ficción en los que civilizaciones avanzadas utilizan campos de ocultamiento para proteger sus instalaciones o naves. La idea no parece tan descabellada si se considera que ni siquiera hemos explorado directamente esos anillos. Todo lo que sabemos sobre ellos proviene de sensores remotos y observaciones a distancia. Y es que no es la primera vez que los anillos de Júpiter presentan comportamientos anómalos. En el pasado, ya se habían registrado cambios inesperados en su composición, grosor y densidad, pero siempre se atribuyeron a impactos de micrometeoritos o a efectos gravitacionales causados por sus lunas interiores. Este nuevo fenómeno de desaparición y reaparición supera cualquier alteración natural conocida. No solo se trata de un cambio físico, sino de una ausencia total de detección, como si simplemente hubieran dejado de existir por unas horas o días. Los más escépticos dicen que es una cuestión de perspectiva, de juegos de luz y sombra en un entorno dinámico. Pero incluso dentro de la comunidad científica, hay quienes admiten que este tipo de eventos debería investigarse más a fondo. ¿Qué pasaría si aceptáramos que los anillos de Júpiter podrían no ser completamente naturales? ¿Qué tipo de implicaciones tendría para nuestra comprensión del sistema solar? Una teoría que ha comenzado a circular en foros especializados es que los anillos podrían estar funcionando como una especie de transmisor, enviando señales hacia el espacio profundo. Su desaparición podría estar relacionada con una reconfiguración del sistema, o incluso con una especie de actualización tecnológica, como si respondieran a un ciclo de funcionamiento programado. En este contexto,
La reaparición sería simplemente el reinicio de una maquinaria cósmica que aún no comprendemos. Incluso algunos exingenieros de agencias espaciales retirados han levantado la ceja ante este misterio. No han afirmado directamente que se trate de algo artificial, pero han señalado que el comportamiento observado no es consistente con las dinámicas orbitales conocidas. En otras palabras, lo que se vio no encaja con las leyes físicas que creemos que rigen estos sistemas. Y cuando algo no encaja, solo hay dos opciones. O nuestros instrumentos están equivocados, o nuestra comprensión es incompleta. Esta es precisamente la clase de fenómenos que nos recuerdan lo poco que realmente sabemos sobre nuestro propio vecindario cósmico. Hemos explorado Marte, enviamos sondas a Saturno, e incluso hemos salido del sistema solar, pero Júpiter, con sus misterios gravitacionales, sus lunas enigmáticas y ahora sus anillos que juegan al escondite, nos sigue desafiando. Nos hace preguntarnos si estamos viendo todo lo que hay que ver, o si, como tantas veces en la historia de la ciencia, nos falta mirar un poco más allá del velo. Tal vez no sean simples restos de polvo, sino una señal, una advertencia o una puerta. ¿Tú qué crees? ¿Fenómeno óptico, tecnología avanzada, o algo aún más desconocido? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para descubrir juntos lo que el universo aún guarda en secreto.